En la Ciudad de México, siendo el día 13 de mayo del año 2022, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 18 para celebrar la audiencia inicial dentro de la carpeta judicial 009/1124/2022, que se sigue en contra de Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva por el hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés. Por último, la juez que preside la audiencia es la doctora Elizabeth Alejandra Flores Gaitán. Buenas tardes. Con información aportada por la licenciada auxiliar de sala, declaramos abierta esta audiencia. Vamos a identificar las partes que nos acompañan. Agente del Ministerio Público. Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Félix Guadalupe Mata Maqueda, agente del Ministerio Público, y me acompaña. Buenas tardes, señoría. Comparece Dimna Celeste Banandrano Guerrero, asesora jurídica pública, con número de cédula profesional 4453-598. Muchísimas gracias, licenciada. La vamos a designar como asesora jurídica de la víctima, aun y cuando la víctima no nos acompañe el día de hoy en esta audiencia. Le voy a solicitar acepte y proteste el cargo, por favor. Sí, señoría. Acepto y protesto el cargo conferido. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciada Paulina, ¿se notificó a la víctima? Sí, su señoría se entabló comunicación vía telefónica al número proporcionado y autorizado, donde atendió la llamada a la requerida, motivo por el cual se procedió a atender la diligencia, por lo que se procedió a dar la lectura íntegra de la notificación y citación que nos ocupa. Asimismo, se le hizo saber que su inasistencia no será obstáculo para la celebración de la misma, manifestando quedar enterada de la presente. ¿Sería cuánto, señoría? Muy bien. ¿Defensa? ¿Nombre? No, le acompaña el licenciado Cristian Moreno Chávez con número de cédula profesional 1152-2646. Le acompaña el licenciado Cristian Moreno Chávez con número de cédula profesional 1152-2646 con el cargo de defensor privado. Muy bien. ¿Se podrían identificar, por favor, sus nombres? Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo Flores Pérez. Muy bien, señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Se encuentra aquí el licenciado Cristian Manuel Flores, viene a representar... Cristian, Una precisión, Moreno Chávez. Moreno Chávez. Muy bien, gracias. Acá se tiene hecha por la aclaración. Está aquí el licenciado Moreno Chávez, viene a asistirlos a ustedes como su defensor. ¿Es correcta esa designación? Sí. Muy bien, licenciado, ¿podría aceptar el cargo, por favor? Con fundamento en el artículo 117, acepto y protesto el cargo, el anterior articulante del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. ¿Se verificaron cédulas e identificaciones, licenciada Paulina? Sí, su señoría, se ha verificado cada una de las cédulas profesionales en el sitio web de Registro Nacional de Profesionistas, arrojando como resultado que cuentan con la licenciatura en Derecho. Asimismo, hago de su conocimiento que dichas identificaciones cuentan con fotografías las cuales concuerdan con los rasgos fisionómicos de los profesionistas que se encuentran presentes. ¿Es cuánto? Muy bien, gracias, licenciada. Me dirijo a los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Ustedes ya han aportado información relativa a datos personales como nombre, domicilio, edad, fecha de nacimiento. Sí. ¿Desean que esa información se mantenga en reserva o se haga pública? Reserva. En reserva, muy bien. Así será. Es importante que el domicilio que ustedes nos proporcionen sea un domicilio cierto. Por otro lado, señores, les pregunto, cuando ustedes fueron detenidos, puestos a disposición de la gente del Ministerio Público, ¿les informaron cuáles eran sus derechos? Sí. ¿Tienen alguna duda? No. No. Muy bien. En esta audiencia, señores, ustedes pueden hacer uso de la voz tantas y cuantas veces así lo consideren pertinente. También ustedes pueden guardar silencio, porque el silencio es un derecho que no puede ser utilizado en su contra, ni les va a generar carga probatoria. Del mismo modo, ustedes podrán, si así lo desean, aportar dato de prueba, medio de prueba, y también ustedes tienen derecho a acceder a los registros de investigación. Pregunto a la defensa privada que nos acompaña, ¿tuvo acceso a los registros de investigación, licenciado? Apenas, cuando fue, se corrió traslado a este tribunal, pero ya tengo conocimiento de la carpeta y estoy, Estamos en actitud de llevar la así es. audiencia. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien, la audiencia que nos ocupa es una audiencia de control de detención de los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Fue solicitada esta audiencia por parte del agente del Ministerio Público, por lo que le doy el uso de la voz. Agente del Ministerio Público, adelante. Gracias, su señoría. Esta representación social solicita tenga bien calificar de legal la detención y ratifica la retención de los señores Carlos Alejandro Maldonado Oliva y Jairo Flores Pérez. Esto por el hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés
cometido en agravio de Angélica Daniela Vázquez González. Luego de conocimiento que la detención de los imputados se realizó en términos de lo que establece el numeral 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se puede tener a una persona en flagrancia, que hay flagrancia cuando inmediatamente después de cometerlo es detenido, en virtud de que es señalado por un testigo y le es encontrado en su poder objetos del delito. Esto, su señoría, en relación con el último párrafo de dicho numeral, que además establece que para tener por verificada dicha flagrancia por señalamiento, además es menester que no se haya suspendido la localización de los ahora imputados. Esto es así, señoría, pues el hecho que genera la detención de los mismos lo es precisamente que en fecha 11 de mayo del 2022 y siendo aproximadamente las 15:02, la hoy agraviada, ya referida, se encontraba en el interior de la Plaza Forum Buenavista. ¿Plaza Forum? Así es, Buenavista. ¿Sí? Ubicada en Eje 1 Norte, número 259. Esto en la colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la planta baja. Frente a un local de venta de autobuses foráneos. ¿Sí? Siendo en ese momento que la intercepta el ahora imputado Carlos Alejandro, Sí. quien le refiere, señorita, ¿me puede ayudar, por favor? Soy de la Sierra. Permítame. ¿Sí? Y le entrega un billete de lotería y un pedazo de papel. ¿Sí? Solicitando que lo ayude. Es en ese momento que la víctima lee lo que decía el papel. ¿Sí? En el cual de términos generales refería que se ha ayudado porque no sabe leer. Para cobrar el billete de lotería, que son 7 millones de pesos. ¿Sí? Refiriéndole el imputado, ayúdeme por favor para que los pueda cobrar. ¿Sí? Acercándose en ese momento el imputado Jairo y les cuestiona que si los podía ayudar. ¿Cuestiona sí qué? Si los podía ayudar. La víctima le refiere que dicha persona solicitaba ayuda para cobrar un billete de lotería. Y por esa situación, el imputado Jairo le refiere, si quiere, yo la acompaño. Quitándole en ese momento el billete de lotería. Siendo que la víctima le refiere al imputado Carlos que no lo puede apoyar porque tiene que recoger a su pequeño en la escuela y le entrega el pedazo de papel. Situación por la cual el imputado Jairo, de manera amenazante, le refiere a la víctima, claro que nos vas a apoyar. Permítame.
Adelante. que colocan cada uno de los imputados a un costado de la víctima, siendo el señor Jairo quien le refiere ¿Sí? ¿nos vas a acompañar sin hacer panchos o te va a cargar la verga? ¿Sí? Al mismo instante que se colocaba la mano a la altura de la cintura como si fuera a sacar un arma. Siendo ante el temor de que le fuera a ocasionar un daño a la hora ofendida, que ésta comienza a caminar con ellos, saliendo de la Plaza Forum, cruzan la avenida de G1 Norte. Permítame. ¿Sí? Y al estar en la entrada del Metro Buenavista, el imputado Carlos le indica a la ofendida, párate. Y Jairo, Permítame. ¿Sí? Jairo le indica, dame todo lo que traes. Por temor a que le hicieran daño a la víctima, saca de su bolsa delantera del lado izquierdo de su pantalón ¿Sí? un teléfono celular de la marca Motorola G30 ¿Sí? con su protector de plástico en color tornasol. Dentro del cual traía una identificación de estudiante a nombre de la víctima. Mismo teléfono celular que le arrebata Jairo. Asimismo, el señor Carlos Alejandro le dice, dame tus aretes. Quitándose unos aretes tipo arracada que traía puestos la víctima. Los cuales les arrebata el ahora imputado Carlos. Situación, su señoría, de la cual se percata en parte la testigo de hechos, Cintia Flores Guzmán. Persona que al encontrarse en ese momento sobre la avenida de G1 Norte, al observar a los imputados, los reconoce como los mismos que hace un mes le habían quitado sus pertenencias. Sí. Es por esta situación que de manera inmediata solicita el apoyo de los policías auxiliares de nombres Janet Roldán Castellanos. Janet Roldán Castellanos. Y Josué Adonai Cruz Montiel. Quienes se encontraban en la avenida Insurgentes, en la avenida G1 Norte, casi Insurgentes. Le refiere lo sucedido y le señala a los ahora imputados
Y señala, ¿verdad? Así es, a los imputados ¿Sí? que se encontraban en la entrada del Metro Buenavista. ¿Sí? En compañía de una persona femenina a quien ella observó el momento en el cual el imputado Jairo le arrebataba el teléfono celular. Permítame. Muy bien. Y es con este señalamiento que los elementos policíacos en compañía de dicha testigo se acercan hacia la entrada del Metro Buenavista, que es a una distancia aproximada de 10 metros. ¿Sí? Y al llegar les refiere dicha testigo que esas personas eran quienes les había quitado sus pertenencias y que solicitaba que las detuviera, ya que inclusive había una carpeta de investigación iniciada en su contra. Y siendo las 15:05, la hoy ofendida les indica que la ayuden porque esos sujetos le acababan de robar su teléfono celular y sus aretes. Por esa situación, dichos elementos policíacos realizan la detención a las 15:05. ¿A las 15 con? Con 5 minutos. Que la policía Janet logra el aseguramiento de Jairo, a quien le encuentra el teléfono celular con el protector y con la identificación de estudiante. En tanto que su compañero Josué detiene a Carlos Alejandro, a quien le encuentra en la bolsa de la camisa a la altura de la tetilla del lado izquierdo el par de aretes tipo arracadas, y en la mano derecha le encuentra un pedazo de papel de cuaderno con la leyenda en la cual se solicitaba el apoyo para cobrar el billete. Y en la bolsa trasera del lado derecho del pantalón le fue encontrado una caja de carga de la marca HTC. Permítame. ¿Una carga? Ajá, una caja de carga de la marca HTC. ¿Sí? Modelo TWS1. ¿Sí? En la cual contenía únicamente un audífono, haciéndole falta uno, y mismo que reconoció la testigo de hechos como de su propiedad. ¿Sí? Asimismo, su señoría le precisó que a Jairo, en la mano izquierda, le fue encontrado también un billete de la Lotería Nacional, con el número 24343. Es por esta situación que se realiza su lectura de derechos a las 15:08. Se inicia el traslado a la agencia del Ministerio Público a las 15:17, realizándose el llamado a base CRIT para reportar la detención a las 15:25.
bajo el número de folio 220-500-922. Llegan a la agencia del Ministerio Público a las 16:03, informan los hechos al Ministerio Público y este da inicio a la carpeta de investigación a las 16:39. Asimismo, se recaba la denuncia por parte de la ofendida Angélica Daniela a las 17 horas y con esta información se realiza el acuerdo de verificación de la flagrancia a las 20:40 bajo la hipótesis ya referida y consecuentemente el acuerdo de retención a las 20:56 horas. Finalmente queda a disposición de este tribunal los ahora imputados, el día de hoy, 13 de mayo del 2022, a las 6:36 horas, dentro del término exigido en la Constitución. ¿Perdón? A las 6:36 horas del día de hoy, su señoría. Asimismo, le hago de conocimiento que este hecho que la ley señala como delito de secuestro exprés cuenta con pena privativa de libertad previsto en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 9, bajo la hipótesis al que prive de la libertad a otro, en su fracción primera, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de, en la fracción o en el inciso D, que establece cometer secuestro exprés. Entendiéndose por que para ejecutar el delito de robo prive de la libertad a otro. Esto en relación con el numeral 10 de la referida ley, que establece que las penas a que se refiere el artículo 9 se agravarán en los siguientes casos. En la fracción primera dice, si en la privación de la libertad concurre alguna o alguna de las circunstancias siguientes, en específico, su señoría, la fracción el inciso B, que establece quienes la lleven a cabo obren en un grupo de 2 personas, y el inciso C, que se realice con violencia. Esto en relación con los artículos del Código Penal Federal, en el numeral 7, que establece que se trata de una conducta de acción, 7, fracción segunda, toda vez que se trata de un delito de consumación permanente. Artículo 8, acción dolosa. Artículo 9, que establece que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, quiere la realización del hecho descrito por la ley. Y fracción 13, en su fracción segunda, coautor material, los que lo realicen conjuntamente. Asimismo, su señoría, sancionado en el numeral 10 de la referida ley con una penalidad que va de 50 a 90 años de prisión. Así también le hago de conocimiento que para sustentar dicha petición, esta representación social cuenta con los siguientes datos de prueba. Se cuenta en primer término con entrevista realizada por parte de la víctima Ángela Daniela Vázquez González, la cual, su señoría, le hago de conocimiento que coincide con lo ya narrado en el elemento fáctico, pues en esencia de esta entrevista se sustrajo la información proporcionada a su señoría y de la cual se solicita se me tenga por reproducida. Asesora jurídica, corresponde el segmento fáctico con la entrevista de la víctima de iniciales A, D, V, G. Sí, señoría, corresponde. ¿Tendría usted inconveniente tenerla por reproducida? No, señoría. ¿Defensa? Pero tenga por reproducida, su señoría. ¿No tendría inconveniente? Muy bien, gracias. Adelante. Gracias, su señoría. Contamos también con la entrevista realizada por parte de la testigo Cintia Flores Guzmán. Ella refiere que el día 11 de mayo del 2022, aproximadamente a las 15:04, ella se encontraba caminando por la banqueta de la acera sur de Eje 1 Norte y que en ese momento se percata de la presencia de los ahora imputados, los cuales iban caminando sobre la avenida de Eje 1 Norte en compañía de una persona del sexo femenino y que a dichas personas las reconoce como los mismos que en el mes pasado le quitaron sus pertenencias y de lo cual ella inició una carpeta de investigación. Proporciona la carpeta de investigación que corresponde al UAT, se realizó sin detenido en la Alcaldía Cuauhtémoc bajo el número progresivo 784, diagonal 04, diagonal 2022, y que en dicha agencia del Ministerio Público le indicaron que si ella volvía a tener a la vista a dichas personas, podría solicitar el apoyo de la policía para que los detuvieran y fueran puestos a disposición, que al percatarse de esta situación, ella se percata que al llegar, precisamente al cruzar la avenida de Eje 1 Norte y al llegar a la entrada del Metro Buenavista, antes de bajar las escaleras, es en ese momento cuando ella saca su teléfono celular y el imputado de nombre Carlos Alejandro le arrebata el teléfono celular cuyas características ya
fueron informadas a su señoría y que al percatarse de esta situación y tener la certeza de que eran las mismas personas a que he hecho referencia, es por lo que solicita el apoyo de 2 policías que se encontraban en la avenida de Eje 1 Norte, casi avenida con Insurgentes, les refiere lo sucedido, se acercan hacia dichas personas y le solicita el apoyo para que los detenga, y que es en ese momento cuando la persona del sexo femenino también solicita que la ayuden toda vez que dichas personas le habían robado su teléfono celular y sus aretes. Que asimismo realizan la revisión y que encontrándole los objetos que ya fueron precisados a su señoría, y que asimismo ella reconoce esa caja de carga, la cual es de su propiedad y es de una de las pertenencias que le fueron quitadas en el mes de marzo por parte de los ahora imputados. Así también, señoría, se cuenta con las entrevistas realizadas por parte de los elementos captores, Janet Roldán Castellanos, así como Josué Adonai Cruz Montiel. Son coincidentes con lo narrado en el elemento fáctico, son policías auxiliares, realizan sus funciones a pie tierra, se encontraban realizando sus funciones en Eje 1 Norte, casi avenida Insurgentes, y que en ese momento se les acerca una persona del sexo femenino, siendo ya la testigo referida, y quien le señala a 2 personas del sexo masculino que se encontraban acompañadas de una femenina, en las escaleras para ingresar a la estación Buenavista, como las cuales el mes pasado lo habían desapoderado de sus pertenencias, que con este señalamiento se dirigen hacia dichas personas y que a las 15:05 les indica y le solicitan el apoyo, indicando que esas personas son quienes había quitado sus pertenencias, y que es en ese mismo instante cuando la víctima relacionada en nuestro presente hecho es quien le solicita el apoyo, indicando que los ahora imputados le habían quitado sus aretes y su teléfono celular. Con este señalamiento es que realizan la detención y le es encontrado en su poder precisamente, como ya se refirió al señor Jairo, el teléfono celular con el protector y con la identificación escolar, así como en la mano izquierda ese billete de lotería, y que asimismo al señor Carlos le fue encontrado precisamente en la bolsa de la camisa a la altura de la tetilla los aretes en forma de arracadas, así como también el pedazo de papel de cuaderno, y el cual su señoría, mismo que a la letra refiere. Le doy lectura para efecto de precisar lo que dice. Tlaxcala, Rancho de los Girasoles, municipio conocido. El portador de esta carta lleva en su poder un billete de lotería del día 22 de marzo del 2022, con número 24343, con un premio principal de 7 millones de pesos. Le pido a la persona que ayude a este pobre señor, que lo haga de la mejor manera, ya que no sabe leer ni escribir. Debido a mi edad de incapacidad, me es imposible acompañarlo a la Ciudad de México. Atentamente, el profesor Constantino Vargas, de la Escuela Benito Juárez de dicha población. El boleto prescribe en 60 días, siendo este papel que él fue el que le hizo entrega a la víctima al momento en que la intercepta. Así como también le encontró precisamente esa caja de carga que contiene 2 audífonos, en la cual nada más traía un audífono reconocido por la ahora víctima. Es esa información la que va dentro de la carpeta, así como un informe policial homologado elaborado por los elementos captores ya referidos, los cuales dan cuenta cómo tuvieron conocimiento del hecho, lo cual coincide con lo ya establecido y descrito en las entrevistas por parte de los mismos, y mediante el cual se pone a disposición de los ahora imputados, así como los objetos ya descritos, su señoría. Es esa información con la que cuenta esta representación social para la petición realizada. ¿Sería cuánto, señoría? Muy bien. Asesora jurídica. Nada diverso, señoría. Defensa. Sin oposición. No le escuché. Perdón. Sin oposición Sin a oposición. la imputación. Muy bien, vamos en consecuencia a pronunciarnos respecto al control de la detención de los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Cuento con información pertinente para tal efecto. Me pronuncio en términos de los artículos 16, párrafo 5º, 7º y 10º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los numerales 146, fracción 1, 147, 148 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en consideración que tenemos hasta este momento un hecho con apariencia de delito que se hace consistir en la privación de la libertad de una persona de iniciales ADVG,
Evento que se nos indica tiene verificativo el día 11 de mayo del 2022 a las 15:02, cuando esta ofendida se encontraba en un primer momento en Plaza Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Norte, número 259, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, en la planta baja, frente a un local de venta de autobuses. En el momento en que es interceptada, en un primer momento, por Carlos Alejandro Maldonado Oliva, quien le manifiesta: señorita, ¿me puede ayudar? Soy de la Sierra, y le entrega un billete de lotería y un pedazo de papel, y le solicita ayuda. Lo que refería ese papel, que lo ayudara porque no sabe leer y que iba a cobrar un billete de lotería por 7 millones de pesos. Le refiere la víctima, que lo ayude por favor, que no lo puede cobrar. Por lo que en ese momento se acerca otra persona que es identificado como el investigado Carlos Alejandro Maldonado Oliva, Jairo, se corrige, Jairo Flores López Pérez, y les cuestiona que si los podía ayudar, por lo que la víctima le refiere que solicitaba que lo ayudara a cobrar un billete de lotería, y esta persona, Jairo, le dice: yo lo acompaño, dándole el billete de lotería. La víctima le refiere que no los puede apoyar porque tiene que recoger a su hijo de la escuela, y le entrega el pedazo de papel, momento en el cual el investigado Jairo de manera amenazante le dice a la víctima antes referida: claro que nos vas a apoyar. Se coloca a cada uno de ellos al lado de la víctima. El investigado Jairo le refiere: no nos vas a acompañar sin hacer panchos o te va a cargar la verga. Instante en que colocaba la mano a la altura de la cintura, como haciendo un ademán, como sacando un arma. Ante esta circunstancia y ante el temor, la víctima, hoy ofendida, de iniciales ADVG, camina con ellos saliendo de la citada Plaza Forum, cruzan el Eje 1 Norte, y al estar en la entrada del Metro Buenavista es cuando el señor Carlos Alejandro Maldonado Oliva le dice a la ofendida: párate, y Jairo le indica: dame todo lo que traes. Por temor es que la víctima saque la bolsa de la entrada del lado izquierdo del pantalón, el teléfono celular de marca Motorola G30 con protector plástico tornasol, dentro del cual trae una identificación, el cual es arrebatado. Asimismo, el señor Carlos Alejandro le dice: dame los aretes. Se le quita los aretes tipo arracadas la víctima y se los arrebata el señor Carlos. Estos hechos son primeramente apreciados por un testigo de los hechos, Cintia Flores Guzmán, quien se dice también afectada por una conducta previa, un mes previo o anterior a este evento, por lo que al percatarse ella lo que estaba aconteciendo, donde observa inclusive cómo les ha arrebatado el teléfono celular a esta persona, hoy víctima, de iniciales ADVG, es que solicita apoyo a elementos de la policía auxiliar que se encontraban en este Eje 1 Norte, y les informa que esas personas que señalaba un mes atrás la habían desapoderado de sus pertenencias, que había iniciado una carpeta y que fue inclusive solicitada, fue indicado en la Agencia del Ministerio Público que podía solicitar el apoyo cuando los observara o los tuviera a la vista, y que entonces al verlos y observar que se trataba de las mismas personas, se solicitaba el apoyo para que fueran detenidos. Se acercan a este lugar, que es la entrada del metro, y es cuando hace el señalamiento este testigo, pero con relación a sus hechos y con lo que estaba observando. Pero cabe destacar que el evento que nos ocupa, de acuerdo al verbo rector en el evento, es privar de la libertad, es un delito permanente. Y es en el momento en que la víctima, materia de esta carpeta, que es la señorita de iniciales ADVG, solicita el apoyo e indica que le estaban robando sus pertenencias o le habían robado sus pertenencias. Y se encontraba hasta ese momento, de acuerdo a este verbo rector, que es privar de la libertad, estaba retenida todavía. Y es que solicita el apoyo y se procede a su detención. Es por ello que esta juzgadora considera que el supuesto de flagrancia que nos ocupa es el que prevé el artículo 146, fracción 1 romano, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las personas son detenidas al momento de estar cometiendo este hecho porque no habían cesado los efectos de la privación de la libertad. Todavía se encontraba en ese lugar la víctima privada de su libertad, de acuerdo a esta mecánica de hechos y de acuerdo al verbo rector
de la hipótesis que nos maneja el agente del Ministerio Público, que es la que prevé el artículo 9 artículo 9, bajo la hipótesis al que prive de la libertad a otro, fracción 1, inciso D, bajo el supuesto de secuestro exprés desde el momento mismo de su realización, entendiéndose que al ejecutar con el fin de ejecutar el delito de robo, es decir, es privada de la libertad, estaba todavía ella retenida en ese momento. Este supuesto lo prevé la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria la fracción 11º del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos indica que se trata de un delito permanente. Todavía estaba retenida la víctima, entonces por eso considero que el supuesto que nos ocupa es precisamente que cuando se solicita apoyo, se acercan los policías, solicita a la víctima el apoyo, ella se encontraba todavía retenida en ese momento, no habían cesado los actos. Y se consuma hasta el momento en que llegan los policías y llevan a cabo la detención. Luego entonces estaríamos bajo el supuesto del artículo 146, fracción 1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la persona es auxiliada por estos elementos. Asimismo, una vez que escuché a la gente del Ministerio Público respecto a los pasos a seguir por parte de los elementos captores, advierto que cumplen con un protocolo, ya que una vez que son informados de los hechos, que es solicitado el auxilio por la víctima, se procede a la detención de las personas, son revisados, se les encuentran inclusive los objetos que refiere la víctima fueron materia del apoderamiento. Se da lectura a los derechos de las ahora investigados, inicia el traslado a la agencia del Ministerio Público, se registra su detención tanto a la base CIP como al Registro Nacional de Detenciones, se arriba a la agencia del Ministerio Público, minutos después, se inicia la carpeta y el agente del Ministerio Público en la misma fecha de los hechos, a las 20:40 emite un acuerdo de flagrancia y a las 20:56 emite un acuerdo de retención y previo que fenezca el término de las 48 horas que establece el artículo 16, párrafo 10º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que se pone a disposición de este tribunal a los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva por los hechos denominados como secuestro exprés. Por lo que esta juzgadora considera pertinente calificar de legal la detención de Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva. ¿Alguna otra petición, agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, oportunidad para realizar la formulación de imputación. Permítame. Señor Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva, hay una petición por parte de la agente del Ministerio Público consistente en formular imputación. ¿En qué consiste este acto? Consiste en tener una comunicación con ustedes en la cual les va a indicar cuáles son los hechos en materia de esta investigación en atención a circunstancias, tiempo, modo, ocasión. Asimismo les va a indicar cuál es la previsión respecto a este evento y qué personas los están señalando, por lo que qué personas los señalan, por lo que yo les pido pongan mucha atención. Adelante. Gracias, su señoría. Buenas tardes, señor Carlos Alejandro Maldonado Olivar y Jairo Flores Pérez. Esta representación social les informa que se desarrolla una investigación en su contra por el hecho que la ley señala como secuestro exprés y mismo que fuera cometido en agravio de la víctima con iniciales ADVG. Esto es así, señores, porque ustedes justamente en fecha 11 de mayo del 2022, aproximadamente a las 15:02, momento en el cual la víctima ya referida se encontraba en el interior de la Plaza Forum, está ubicada precisamente en Eje 1 Norte, número 259, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, estando específicamente en la planta baja, y es en ese momento cuando usted, señor Carlos Alejandro, se le acerca solicitándole el apoyo, indicándole que si la podía ayudar, toda vez que usted era de la Sierra, y en ese instante usted le entrega un billete de lotería, así como también le entrega un pedazo de papel, en el cual, en términos generales, hacía la referencia de que por favor fuera ayudado, ya que no sabe leer y que necesitaba cobrar un billete de lotería por 7 millones de pesos, indicándole, ayúdenlo por favor a cobrarlo, que es en ese momento cuando se acerca a usted, señor Jairo, quien en ese momento les refiere que si los puede ayudar, y la víctima de iniciales ya precisadas le indica precisamente lo que necesitaba el señor Carlos Alejandro. Usted se ofrece a indicarle que si quiere los acompaña, pero ella refiere que no podía en virtud de que tenía que recoger a su pequeño de la escuela. Es por esa situación que esta cuestión le molesta a usted, señor Jairo, y usted le indica, claro que nos vas a apoyar.
En ese instante se colocan ustedes uno de cada costado de la víctima y de manera amenazante el señor Jairo le indica: nos vas a acompañar sin hacer panchos o te va a cargar la verga. En ese instante se lleva a usted, señor Jairo, la mano a la altura de la cintura, haciendo el ademán como si fuera a sacar un arma. Por temor a que le hiciera daño, es por lo que la víctima accede y se va caminando con ustedes. Se van caminando, salen de la Plaza Forum, cruzan la avenida de Eje 1 Norte, llegan hasta la entrada del Metro Buenavista, en el cual precisamente es usted, señor Carlos, quien le indica párate, y usted, señor Jairo, le indica dame todo lo que traes. Ante la situación y por temor a sufrir algún daño, es por lo que la víctima saca de la bolsa delantera izquierda de su pantalón un teléfono celular de la marca Motorola, modelo G30, de 128 gigabytes y 8 gigabytes de memoria externa, con su protector de plástico en color tornasol, así como también una credencial de estudiante a nombre de la víctima, la cual se encontraba dentro de dicho teléfono, mismo teléfono celular que el señor Jairo le arrebata. En tanto que el señor Carlos Alejandro le ordena que se quite los aretes, y por esta situación la víctima se quita sus aretes tipo arracadas que traía puestos precisamente y se los arrebata el señor Carlos Alejandro. Es en ese momento cuando llegan los elementos policíacos. Se solicita el apoyo por parte de la testigo de hechos, Cintia Flores Guzmán, quien ya se había percatado de su presencia desde el momento que caminaban sobre la avenida de Eje 1 Norte, y los reconoce como los mismos que en el mes pasado lo habían desapoderado de sus pertenencias, y por esta situación solicitó el apoyo de los elementos policíacos, aunado además a que ella se percata en el momento en el cual le arrebatan el teléfono celular a la referida víctima. Por esa situación se realiza la detención y les he encontrado en su poder, precisamente del señor Jairo, el billete de la Lotería Nacional con número 24343, el teléfono celular cuyas características ya fueron referidas, con su protector respectivo, con la identificación de la víctima, y asimismo de estos objetos le hago de conocimiento que se determinó el valor de mercado en la cantidad de 3,120 pesos. Y así también a usted, señor Carlos Alejandro, le fue encontrado en su poder, en la bolsa de la camisa, precisamente los aretes ya referidos, en la mano derecha un pedazo de papel con la leyenda en la cual usted requería el apoyo para efecto de poder cobrar ese billete de los 7 millones de pesos, y en la bolsa trasera del lado derecho del pantalón le fue encontrada precisamente una caja de carga de la marca HTC, la cual es para audífonos y en la cual únicamente se encontraba un audífono, y el cual fue reconocido por la testigo Cintia Flores Guzmán. Por esa situación ustedes son puestos a disposición y nos encontramos en esta sala. Les hago de conocimiento también que la conducta desplegada por su persona cobra engaste con lo que se encuentra previsto en la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción decimoprimera del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el numeral 9, bajo la hipótesis de que al que prive de la libertad a la otro, fracción primera, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito en su inciso D, cometer secuestro express, entendiéndose por el que para ejecutar el delito de robo prive de la libertad a otros, relacionado también con el numeral 10 de dicha ley, que establece que las penas a que se refiere el artículo 9 se agravarán, esto específicamente en la fracción primera, si en la privación de la libertad concurre alguna de las siguientes circunstancias, en específico la prevista en el inciso B, que establece quienes la lleven a cabo obren en un grupo de 2 personas, y en su inciso C, que se realice con violencia. Esto en relación con los numerales previstos en el Código Penal Federal, específicamente en el numeral 7, que establece que es una conducta de acción, en el artículo 8 es una conducta de acción dolosa, en el artículo 9 obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, quiere la realización del hecho descrito en la ley, y en el artículo 13, fracción segunda, que se trata de un coautor material, los que la realicen de manera conjunta, y mismo que está sancionado en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de secuestro, la cual ya fue referida en su numeral 10, que establece una penalidad de 50 a 90 años de prisión, así como una multa de 4,000 a 8,000 días.
Así también, por lo que respecta a la intervención que ustedes tuvieron en el presente hecho, esto lo fue a título de coautor material, pues ustedes acuerdan de manera previa llevar a cabo la conducta, se reparten las funciones, realizando lo que se conoce como codominio de hecho, pues de manera inicial se acerca el señor Carlos Alejandro solicitando el apoyo, entregándole ese billete de lotería y ese pedazo de papel, y posteriormente se acerca el señor Jairo, quien en un momento dado la obligan y la amenazan a la víctima para efecto de poder desapoderarla de sus pertenencias de la manera como ya fue referida. Así también les hago de conocimiento finalmente que las personas que deponen en su contra son la hoy denunciante con iniciales ADVG, así como también la testigo de hechos, Cintia Flores Guzmán, y los elementos captores, Janet Roldán Castellanos y Josué Adonai Cruz Montiel. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. ¿Alguna precisión o aclaración pertinente, asesora jurídica? Ninguna, señoría. ¿Defensa? Ninguna. Muy bien. Señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva, escucharon el hecho, la clasificación jurídica y qué personas lo señalan. Recuerden lo que les indiqué al inicio de la audiencia, ustedes tienen un derecho. Ese derecho consiste en guardar silencio. El silencio es un derecho que no puede ser utilizado en su contra ni les va a generar carga probatoria, pero si ustedes deciden contestar al cargo, emitirían su testimonio. La información que nos aporten puede ser utilizada tanto en su favor, pero también pudiese ser utilizada en su contra. Yo les pido lo consulten en este momento con su defensor y una vez que así sea me indican si van a contestar o no a este cargo. Adelante, platican con él. Solicito 10 minutos de tiempo para poder platicar con ellos. Le voy a dar 5 minutos, ¿no? Por favor, No gracias. 10, son demasiados. Voy a dar 5 minutos para que pueda platicar en privado. Iniciamos. Solicitar los asistentes ponerse de pie para que señoría pueda retirarse. Una vez transcurrido el receso decretado por su señoría, se reanuda grabación. Reanudamos la presente audiencia. Defensa estuvo en aptitud de tener comunicación privada con sus defensores. Sí, estuvimos en actitud de tener comunicación y ambos están de acuerdo en rendir su entrevista el día de hoy. Van a rendir declaración. Así es, por favor. Muy bien. ¿Con quién iniciamos? Iniciamos con Carlos. Muy bien. ¿Nos separa los señores, por favor? Licenciada. Muy bien. Señor Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Ya no se puede comunicar con su defensor. Siempre va a estar viendo a mi persona. Usted ha decidido contestar al cargo. No me queda más que exhortarlo, invitarlo a que se conduzca con verdad. Y le pregunto, ¿de qué manera desea usted emitir su testimonio? ¿De manera libre, espontánea o a preguntas? Forma libre y espontánea y... Muy bien. Lo escuchamos, señor. Adelante. Y señoría, mire, los hechos fueron así, yo abordé a la señorita, no recuerdo cuál es su nombre, efectivamente dentro de la plaza, lo que es Forum Buenavista. Ahora no lo recuerdo, yo le pregunto por una dirección, la cual ella accede a responderme por esa dirección, e inmediatamente fue cuando le enseño lo del billete. Ella checa que el billete supuestamente tenía lo que era un premio de 7 millones de pesos, a lo cual ella accede a acompañarme de manera voluntaria. Ella accede puesto que le digo que ella ella se va a quedar con una parte de lo que es el billete, ¿no? Por eso es de que ella accede lo que es sin obligarla a ningún lado. De repente, bueno, ya acto después aparece mi compañero Jairo para igual ver lo del billete, para que supuestamente iban a ir a cambiar los dos. Empezamos a caminar hacia la salida de lo que es la plaza de Forum Buenavista. En ningún momento la obligamos a caminar, ya que ella camina por su propia voluntad, porque puesto que esa plaza pues está muy concurrida por seguridad. Cabe señalar que a la salida de la plaza hay una exposición de soldados del Ejército Nacional, lo cual si nosotros la estuviéramos amenazando o intentando secuestrar, pues ella hubiera pedido auxilio en ese momento. Cruzamos lo que es la avenida y ella junto con mi compañero pues dicen que van a ir a cambiar el billete. Se queda en que ella va a cambiar el billete ella sola,
lo cual ella voluntariamente nos da lo que es el teléfono celular a mi compañero, y a mí ni siquiera, bueno, yo no le pedí o le obligué a que me diera lo que son zorracadas, puesto que ellas me las pone en el sobrecito que yo tenía en mi camisa. Acaba de señalar que hay cámaras en esa zona. Bien, ella entonces accede a que va a ir a cambiar el billete. Ella nos deja esas prendas en garantía de que va a regresar con mi dinero que supuestamente va a cambiar, su señoría. Bien, ella ya iba bajando las escaleras del metro cuando es que nos interceptan a nosotros los policías, y ya fue lo que es la detención de los hechos de nosotros, pero en ningún momento la obligamos a nada, ni tampoco usamos palabras altisonantes para lo que es llevarla a la fuerza. Nosotros prácticamente le engañamos con lo que es el billete premiado, únicamente. Muy bien. ¿Algo más, señor? No sería todo. Muy bien. Usted tiene la calidad de imputado y usted decide si contesta o no las preguntas que le puedan formular las partes. Su defensor, agente del Ministerio Público y asesor jurídico, ¿es su deseo contestar estas preguntas? Únicamente las de mi abogado. Solamente las de su abogado. Muy bien. Adelante, defensa. Usted hace un instante refirió que tuvo a la vista el billete, la señorita. ¿A qué accede la denunciante cuando tiene conocimiento del billete? Ella accede a cambiar el billete junto con nosotros, guardándoselo en la bolsa derecha del pantalón. ¿A qué acuerdo llegaron? A que ella lo iba a cambiar y posteriormente me iba a dar mi dinero. Ok. ¿Le iba a dar el total de su dinero? No, ella se iba a quedar con una parte. ¿Cuánta? De hecho, yo le ofrecí lo que eran 100,000 pesos para que me pudiera cambiar mi billete, y justo con otra persona, y lo cual ella accede a ir a cambiarlo. Serían todas las preguntas, su señoría. Muy bien. Hemos concluido. Puede pasar a su lugar. Vas a pasar ahorita para allá. Muy bien. Señor Jairo Flores Pérez, usted ha decidido contestar al cargo, ¿correcto? Muy bien. Bueno, ya no se puede comunicar con su defensor, siempre va a estar viendo a mi persona. Ahora bien, como usted ha decidido contestar este cargo, no me queda más que exhortarlo, invitarlo a que se conduzca con verdad. Y le pregunto de qué manera desea usted emitir su testimonio, de manera libre, espontánea o a preguntas que le pudieran formular. Es que tengo duda ahí. Libre nos va a narrar los hechos. A preguntas, es a preguntas que le formulen su defensor, agente del Ministerio Público, asesor jurídico. La primera opción. No lo entiendo, perdón. La primera es preguntas, ¿no? No, No, de manera libre, usted narra los hechos. o libre. Libre, muy bien, lo escuchamos. Sí. Buenas tardes. La situación se da dentro de la Plaza Buenavista, en donde después de que Carlos encuentra a la señorita, yo también los abordo. Bueno, me hablan y es cuando me comentan acerca de la situación que se está mencionando ahí de una dirección y del billete de la lotería, en donde conversamos y pues checamos la situación de que es cierta cantidad de dinero que se maneja ahí, que son 7 millones, y la señorita accede a acompañarnos a cambiar el billete de lotería. Pero se menciona a la señorita que no podemos ir todos directamente hasta allá, por lo cual se le menciona que solamente podemos acudir determinadas personas. Ella guarda el billete de lotería en su pantalón, en la bolsa derecha de pantalón de mezclilla que trae ella. Asimismo, conforme vamos hablando, vamos saliendo de la Plaza Buenavista, caminando hacia el eje, y cruzamos el eje, llegando a la entrada del metro. Es cuando se le menciona que
que pues no podemos ir todos, que yo tengo que ir a otro lado, recoger a otra persona y que ella tendría que ir a cambiar el billete de lotería, mientras la otra persona se queda esperando ahí. En todo el tiempo ella se queda el billete de lotería. Antes de que estamos ahí, ella nos entrega sus cosas de manera voluntaria. En ningún momento se le agredió ni física ni verbalmente, nunca se le dijo una palabra antisonante, ni tampoco se le hizo ningún jalón de ningún tipo. Así fueron las situaciones. Ella misma entrega el celular, yo lo guardo en mi bolsa derecha y entrega los aretes que son guardados por parte de Carlos. Y posteriormente ella se mete al metro para poderse dirigir a ir a cobrar el billete de lotería que ella ya trae consigo, y yo me dirijo a caminar hacia Insurgentes, mientras Carlos se queda parado en la entrada del metro, y es cuando nos intercede la policía. ¿Es todo? Sí. Muy bien. Usted tiene calidad de imputado en esta carpeta. Usted decide si contesta o no a las preguntas que le puedan formular su defensor, agente del Ministerio Público y asesor jurídico. ¿Es su deseo contestar estas preguntas? Solamente con mi abogado. Muy bien. Adelante, defensa. Con la narración de hechos de forma libre y espontánea, ha quedado claramente sus manifestaciones, por lo que esta defensa no va a hacer ninguna pregunta. No va a hacer preguntas, no va a realizar preguntas a su defensor. Puede pasar a su lugar. Muchas gracias. Muy bien, agente del Ministerio Público, ¿alguna otra solicitud, petición? Sí, su señoría, se solicita oportunidad para realizar la petición de la vinculación a proceso. Adelante. Gracias, su señoría. Esta representación social solicita tenga bien vincular a proceso a los señores Carlos Alejandro Maldonado Oliva y Jairo Flores Pérez por el hecho que la ley señala como secuestro exprés y cometido en agravio de la víctima ADVG. Asimismo, su señoría, tomando en consideración que esta representación social ya se ha hecho cargo del contenido del elemento fáctico de la clasificación jurídica y ha aportado diversos datos de prueba en el control de la detención, como son precisamente la entrevista de la hoy agraviada con iniciales ADVG, así como de la testigo de hechos, Cintia Flores Guzmán, y de los elementos captores, Janet Roldán Castellanos, así como Josué Adonai Cruz Montiel. Ya se informó el contenido del informe policial homologado y se dio cuenta también precisamente del contenido de ese pedazo de papel que le fue otorgado a la ahora víctima por parte del imputado Carlos Alejandro. Se solicita se me tenga por reproducidos para hacerme cargo únicamente de la información subsecuente. ¿Asesora jurídica tendría inconveniente? Ninguno, señoría. ¿Defensa? Su señoría, esta defensa solicita que no sean vinculados a proceso. No, la pregunta es, está solicitando que se tenga por reproducir el segmento fáctico, jurídico y los datos de prueba de los que ya se ocupó. De acuerdo, que se tenga por reproducido. Muy bien. Adelante, agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Esta representación social cuenta además como dato subsecuente con una opinión técnica en materia de evaluación realizada en fecha 11 de mayo del 2022 y realizada por la perito oficial Diana Laura Abedoy Rocha. ¿Ana Laura? Así es, su señoría. Abedoy Rocha. Sí. Misma perito que en la parte que nos interesa, al haber tenido a la vista en sede ministerial los aretes en forma de arracada en color amarillo, así como el teléfono celular de la marca Motorola, características ya referidas con su protector de plástico en color tornasol, refiere que el valor de mercado lo es por la cantidad de 3,120 pesos. Así también se cuenta con una opinión técnica en materia de fotografía elaborada en fecha 11 de mayo del 2022 y realizada esta por el perito en la materia, Jorge Francisco Orellana Callejo. En la cual se aprecian 9 impresiones fotográficas en color blanco y negro relacionadas con ese pedazo de papel, el cual fue otorgado a la víctima en la forma ya referida, el teléfono celular, el billete de lotería, el estuche de audífonos, el teléfono celular, el protector del mismo, así como la identificación
de escuela a nombre de la víctima. Es esta información, su señoría, que obra dentro de la carpeta de investigación y con la cual esta representación social solicita tenga bien vincular a proceso a los ahora imputados, así como también se solicita se tome en consideración las agravantes referidas en el presente hecho, como lo es que en el mismo se realizó por 2 personas y también se llevó a cabo a través de la violencia. Así también no pasa desapercibido para esta representación social, su señoría, que si bien es cierto, rindieron su declaración los ahora imputados en este recinto, esta representación social considera que se trata únicamente de una manifestación defensista a efecto de tratar de exculparse de la conducta realizada. Lo que es cierto, su señoría, es que en ningún momento hicieron alguna manifestación que por parte de los elementos captores o por parte de los testigos de hechos existiera alguna causa de alguna circunstancia de animadversión o alguna razón por la cual dichos elementos policíacos y la testigo de hechos quisieran plantear un teatro únicamente para hacerles daño a los ahora imputados, si en realidad no ocurrió dicho evento. Además, es importante precisar que se debe tomar en consideración que por lo que respecta al billete de lotería, así como también el teléfono celular, fue encontrado por parte de los elementos captores en poder del ahora imputado Jairo, y que asimismo dichas pertenencias no las tenía la víctima y se encontraba retenida la misma todavía al momento en que es solicitado el apoyo de los elementos captores. Es por esta situación que esta representación social se mantiene en la petición de la vinculación a proceso. ¿Sería cuánto, señoría? Muy bien. Gracias, agente del Ministerio Público. Señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva, han escuchado la última solicitud del agente del Ministerio Público en el sentido de que se les vincule a proceso por los hechos materia de la formulación de imputación. Ustedes deciden el momento en el cual vamos a resolver su situación jurídica, que puede ser hoy mismo en esta audiencia, puede ser dentro de 72 horas o 144. Yo les voy a pedir lo consulten con su defensor, por favor. Ahora, señoría. ¿El día de hoy? Sí. Muy bien. Tiene el uso de la voz, asesora jurídica. Adelante. Señoría, ningún dato diverso que añadir. Esta asesoría se suma a la petición. Asimismo, tomando en consideración la declaración de los hoy imputados, se tome en consideración que ellos se sitúan en tiempo, lugar y modo. Asimismo, de la versión que establece que la víctima accedió a acompañarlos voluntariamente, no se tiene ningún dato de prueba de manera objetiva, y por el contrario, si la víctima hubiera accedido de manera voluntaria, no hubiera habido esa denuncia por parte de la testigo que presenció los hechos. Es cuanto, señoría. Tiene el uso de la voz, defensa. Adelante. Señoría, esta defensa solicita que no sean vinculados a proceso mis representados, toda vez que los hechos que describe la Fiscalía no se adecua al tipo penal previsto en el artículo 9, fracción primera, inciso D, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, pues la denunciante refiere que fue obligada por medio de la violencia moral a trasladarse con mis representados a la entrada de las escaleras del Metro Buenavista. Lo anterior es que usted escuchó lo declarado por mis representados, quienes aceptaron haber cometido el delito de fraude, pero declaran la forma de traslado con ella, que fue de forma voluntaria a la entrada de las escaleras del Metro Buenavista, por lo que solamente el delito aislado de la denunciante respecto que fue privada de su libertad en forma ambulatoria no es así. Esto se corrobora con la entrevista de la declarante Cintia Flores, que señala que ella también fue víctima por parte de mis representados por fraude, haciendo mención que no obra carpeta por el delito de fraude, porque dice haber sido víctimas, pero declarando por esta, así que fue puesta a disposición en la agencia del Ministerio Público. También obra un informe homologado y un informe de Policía de Investigación de fecha 11 de mayo del 2022, suscrito por Joaquín Hernández Cruz, donde señala un billete de Lotería Nacional con número 24343 y un pedazo de hoja de 5x5, una hoja de cuaderno, en donde esta dice ayuda
ayuda a mi familiar a poder cobrar este billete, dado a que no sabe leer y escribir, y yo pues no pude acompañarlo. Motivo por el cual no deben ser vinculados a proceso. ¿Es cuánto, señoría? ¿Agente del Ministerio Público? Sí, su señoría, esta representación social se mantiene en la petición de que tenga bien vincular a proceso a los ahora imputados, tomando en consideración que realmente lo referido por parte de la defensa particular carece de todo sustento probatorio, tomando en consideración que, haciendo un balance, esta representación social sí cuenta con la entrevista de la víctima ya referida, así como la testigo de hechos, que sin conocer a ninguna de las personas y al percatarse precisamente y reconocer a los ahora imputados, solicita el apoyo por ser ella también agraviada en el mes pasado por parte de los ahora imputados. No existe razón, su señoría, para efecto de que los ahora imputados se ubicaran en circunstancias de tiempo, de lugar, y que quisieran cambiar el modo en el cual se llevó a cabo la conducta únicamente para poder salir de este problema. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación, con toda la información y todos los datos objetivos ya aportados, se puede establecer la existencia de ese hecho que la ley señala como delito de secuestro express y la probabilidad de que los ahora imputados lo cometieron, su señoría. ¿Sería cuánto? Gracias. Asesora jurídica. Nada diverso, señoría. ¿Defensa? Esta defensa se mantiene en el argumento antes citado respecto a la vinculación. ¿Es cuánto? Muy bien, entonces estamos en condiciones de resolver ya en este momento la situación jurídica de los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Y me pronuncio, bueno, declaro cerrado el debate y me pronuncio en términos de los artículos 19, párrafo primero, cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los numerales 316 a 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a las siguientes consideraciones. Como consideración número 1, cabe destacar que los hechos materia de esta carpeta, de acuerdo a la información vertida por el representante social, acontecen el día 11 de mayo del 2022, fecha en la cual ya se encontraba vigente el sistema de justicia procesal penal acusatoria en la Ciudad de México, y que por ello tendríamos que conocer los jueces de este sistema. Ahora bien, atendiendo a lo que dispone el artículo 20, fracción 1 romano del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde conocer de este evento al juez del lugar donde se verifica el hecho. El hecho se verifica en la colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, jurisdicción de la Ciudad de México, por lo que corresponde conocer a un juez de control en la Ciudad de México. Y para establecer la competencia por fuero, vamos a atender a la calidad del sujeto pasivo. En este caso, atendemos a la calidad del sujeto pasivo, que es una víctima, iniciales A, D, V, G, y advertimos que no surte ninguno de los supuestos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que corresponde conocer de este evento a los jueces del fuero común en la Ciudad de México, por lo que me declaro competente para conocer y resolver al respecto. Como consideración número 2, cabe destacar que en esta audiencia los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva proporcionaron información relativa a datos personales que solicitaron se mantuvieran en reserva. Asimismo, en esta audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación, siendo que los ahora imputados decidieron emitir su testimonio, es decir, contestar al cargo. Se recibió su declaración, quedando registro también de esta circunstancia. Como consideración número 3, en este momento vamos a analizar todos y cada uno de los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público para sustentar su petición de vinculación a proceso, siendo los siguientes. Como inciso A, la entrevista de la ofendida de iniciales A, D, V, G. Como inciso B, la entrevista de la testigo Cintia Flores Guzmán. Como inciso C, la entrevista de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policías Auxiliares Janet Roldán Castellanos y Josué Adonai Cruz Montiel. Como inciso D, un informe de policial homologado suscrito por estos elementos. Como inciso E, la opinión técnica en materia de evaluación forense de fecha 11 de mayo del 2022, suscrito por la perito Ana Laura Abedoy Rocha, quien determina el valor de mercado de unos aretes arracada de color amarillo y un teléfono celular de la marca Motorola en 3,120 pesos. Como inciso F, la opinión técnica en materia de fotografía forense de fecha 11 de mayo del 2022 a cargo de Jorge Francisco Orellano Callejo, donde elabora 9 impresiones fotográficas y fija los objetos materia y relacionados en esta carpeta, como fueron los aretes, un papel, un billete, teléfono celular. Estos datos de prueba
que aporte la gente del Ministerio Público los aprecia de manera conjunta, integral, armónica esta juzgadora en términos de los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que a consideración de esta juzgadora nos permiten establecer un hecho que se adecua a lo que dispone, en este caso, el artículo 9, hipótesis, al que prive de la libertad a otro, fracción 1, inciso D, hipótesis, comete el delito de secuestro exprés desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por el que para ejecutar el delito de robo prive de la libertad a otro en relación al artículo 10, fracción 1, inciso B, hipótesis, de quienes la lleven a cabo, obren en grupo de 2 personas, inciso C, hipótesis se realiza con violencia. Estos numerales de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria, la fracción 21º del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los numerales 7, hipótesis de acción, 7, fracción 2, hipótesis de delito permanente, 8, hipótesis de acción dolosa, 9, hipótesis obra dolosamente que conociendo los elementos del tipo penal quiere su realización, y 13, fracción 3, romano, hipótesis los que realicen conjuntamente, estos últimos del Código Penal Federal. Y esto es así en atención a que atendemos nosotros a un test de razonabilidad, atendiendo al contenido de todos y cada uno de los datos de prueba que se aportaron en esta audiencia por parte de la gente del Ministerio Público, ya que de la información vertida en esta audiencia se toma en consideración la versión que aporta la víctima de iniciales ADVG, quien refiere las circunstancias, tiempo, modo, ocasión en que se verifica el evento, materia de esta carpeta, ya que ella refiere que el día 11 de mayo del 2022, aproximadamente a las 15:02, ella se encontraba al interior de la Plaza Forum, ubicada en Eje 1 Norte, número 259, Colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México. En la planta baja, frente a un local de venta de autobuses foráneos, momento en que es interceptada en un primer momento por la persona que identifica como Carlos Alejandro Maldonado Oliva, quien le refiere: señorita, ¿me puede ayudar? Soy de la Sierra, y le entrega un billete de lotería y un pedazo de papel donde había palabras escritas donde solicitaban apoyo o ayuda, y le dice y le pide que lo ayude porque no sabe leer para poder cobrar ese billete de lotería que era un premio, que tenía un premio de 7 millones de pesos. En ese momento le refiere el investigador: ayúdeme por favor para que pueda cobrarlo. En ese momento refiere la víctima que se acerca a una segunda persona que identifica como el imputado Jairo Flores Pérez, quien los cuestiona de cómo los podía ayudar. Y la víctima le refiere que le solicitaba ayuda para cobrar un billete de lotería. El señor Jairo le dice: yo los acompaño, dándole el billete de lotería. La víctima le refiere que no los puede apoyar porque tenía que ir a recoger a su menor hijo a la escuela, y le entrega el pedazo de papel. Y es ya en ese momento en que refiere la víctima que el señor Jairo, de manera amenazante, le dice: claro que nos vas a apoyar. Se coloca cada uno de los ahora imputados al lado de la víctima, y el señor Jairo le refiere: nos vas a acompañar si haces panchos, sin hacer panchos, o te va a cargar la verga. Instante en que se coloca la mano a la altura de la cintura como para como sacando un arma. Ante esta circunstancia le genera temor a la víctima, quien camina con ellos. Salen de la Plaza Forum, cruzan la avenida Eje 1 Norte, y al estar en la entrada del Metro Buenavista, el imputado Carlos le dice a la ofendida: párate. El señor Jairo le indica: dame todo lo que traes. Por temor, la víctima saca de la bolsa delantera izquierda del pantalón el teléfono celular de marca Motorola G30, un protector plástico tornasol, en la cual traía una identificación. Asimismo, el señor Carlos Alejandro le dice: dame tus aretes, por lo que la víctima se quita los aretes y se los arrebata el señor Carlos. Estos son los hechos de los que se duele la víctima. Estos hechos fueron apreciados de manera parcial por una testigo de los hechos. Testigo de los hechos que aportó entrevista, siendo Cintia Flores Guzmán, quien refiere haberse percatado de la presencia de los ahora imputados, esto en el Eje 1 Norte, en compañía de una persona del sexo femenino, siendo la hoy víctima, y observa cómo a esta persona les ha arrebatado el teléfono celular por parte
de uno de los imputados. Por lo que al reconocer a estas personas como aquellas que un mes atrás la habían asaltado, le habían robado sus pertenencias, es que decide solicitar apoyo a elementos de la policía auxiliar y solicita este apoyo a los elementos Janet Roldán Castellanos y Josué Adonai Cruz Montiel, quienes atienden a la petición de la testigo, acuden al lugar donde se señalaba se encontraban estas personas, lugar en donde todavía se encontraba la víctima retenida por los ahora imputados. Se acercan y es en ese momento que la víctima les solicita apoyo y les dice que la estaban robando, que le acababan de desapoderar de sus pertenencias. Por lo que en ese momento estos elementos policíacos proceden a la detención, llevan a cabo una revisión y efectivamente les encuentran los objetos materia de ese apoderamiento del que se duele la víctima. Pero cabe destacar en este caso que el evento que nos ocupa no es tanto el apoderamiento, no podemos establecer que sea un fraude, es la privación de la libertad, porque también estos elementos policíacos, al emitir su entrevista, ellos refieren de lo que se percatan. Se acercan a estas personas donde se encontraba la víctima y se puede, de acuerdo a un test de razonabilidad, establecer que la víctima aún se encontraba retenida por los sujetos activos. ¿Por qué? Porque se dice y nos dan una versión los ahora imputados respecto al por qué o pretendiendo justificar por qué se encontraban con la víctima en la entrada de la estación del Metro Buenavista. Sin embargo, aun y cuando pudiesen ser coincidentes esas entrevistas, se contraponen con algo muy sencillo que dicen los elementos policíacos y que permiten corroborar la versión de la víctima, quien se duele de que fue sacada de esta plaza contra su voluntad, llevada a esta área de la entrada del Metro Buenavista, en donde tiene verificativo esa conducta apoderativa de la que se duele. Ya que los señores Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva, ellos refieren que la víctima de iniciales ADVG recibe ese papelito y que recibe inclusive ese billete de lotería y que lo guarda inclusive en la bolsa de su pantalón, lo que no resulta congruente con lo manifestado por los policías, porque de la versión de los policías ellos no refieren esta circunstancia y es un dato muy importante que nos permite distinguir y establecer si la víctima se encontraba contra su voluntad en ese lugar donde fue llevada por los sujetos activos o bien fue con su voluntad. Y es precisamente que a ella no le encuentran este boleto de lotería o si es un boleto de lotería con un premio supuestamente de 7 millones que dicen que ella recibió y que ella iba a ir a cambiar para poder establecer precisamente que tenía voluntad de auxiliarlos o apoyarlos para el cobro del billete. Ya que los policías, al momento en que llegan y les pide el auxilio la víctima, ellos refieren que reciben un señalamiento, se acercan, es cuando se acerca cuando la víctima le solicita el apoyo y refieren que la policía Janet, que detiene al señor Jairo, le encuentra el teléfono celular y la identificación de la denunciante. Al señor, el policía Josué detiene al señor Carlos Alejandro y le encuentra en la bolsa de la camisa izquierda los aretes arracadas y en la mano derecha el pedazo de papel de cuaderno con la leyenda y con el apoyo para cobrar el billete. Y en la bolsa trasera del lado derecho del pantalón una caja de carga con marca HTC, modelo TWSI, contenía un audífono que reconoció al testigo como de su propiedad y que en la mano izquierda el señor Jairo tenía ese billete de la Lotería Nacional con número 24.343. Entonces, este dato tan sencillo, podría ser tan insignificante, da la pauta a establecer que la versión que nos aportan los ahora imputados no corresponde con los hechos que narra la víctima y que pudiese establecerse
que la víctima accedió o fue por voluntad propia a ese lugar para efecto de cobrar el billete, porque dicen ambos imputados que el billete lo tenía la víctima, billete que no tenía la víctima porque le fue encontrado al señor Jairo, lo que no permite corroborar esa versión que nos dan los ahora imputados. Y es un dato a lo mejor insignificante, pero que cuenta mucho para poder establecer si el evento tuvo verificativo o no. ¿Cuál es el evento que nos ocupa? La privación de la libertad de esta persona con iniciales A, D, V, G, porque ella se duele precisamente de que es obligada a salir de esta Plaza Foro. Llegan a la entrada de la estación del Metro Buenavista, donde ya la obligan a entregar sus pertenencias, lugar en donde llegan una persona que no se conoce con la víctima, que se duele de un hecho previo al que nos ocupa en esta carpeta, y que dicen verificaron los mismos imputados. Se acercan los policías y observan la presencia también de la víctima que en ese momento solicita apoyo porque dice que fue desapoderada de sus pertenencias, pero se encontraba retenida porque ella no fue por su voluntad. También no me resulta razonable, y lo digo de esta manera, la versión del señor Carlos Alejandro Maldonado Oliva ni la versión del señor Jairo Flores Pérez, ya que refieren que la propia víctima por su voluntad acude a este lugar o se encuentra en ese lugar porque iba a ir a cobrar este billete de lotería por 7 millones de pesos y que les entregó en garantía un teléfono celular, su identificación y las arracadas. No me resulta razonable y lógico, porque si va a cobrar una persona 7 millones de pesos, va a dejar un teléfono y unas arracadas en donde el perito en materia de evaluación determinó 3,120 pesos. O sea, no es razonable. No es razonable. Y sobre todo porque hay contradicciones respecto a las versiones que nos aportan el señor Jairo Flores Pérez y el señor Carlos Alejandro Maldonado Oliva. Pareciera ser que lo que nos dice el señor Carlos Alejandro es que el señor Jairo iba a auxiliar a la víctima para cobrar ese billete, pero el señor Jairo dice que no, que él es detenido cuando ya caminaba sobre insurgentes, cuando es interceptado por los policías. Y esta versión tampoco se encuentra robustecida porque los policías refieren el lugar donde ubican a los sujetos hoy imputados, ubican a la propia víctima que se encontraba todavía retenida en ese momento, y es precisamente en el lugar que hace alusión, que se encontraban en el Metro Buenavista, precisamente en la entrada de este metro, en el eje 1 norte, casi esquina con Insurgentes. Entonces, esa versión que nos aporta no se encuentra corroborada. No se aporta información de carácter idóneo, pertinente, suficiente, que logre establecer la versión que nos aportan tanto Carlos Alejandro Maldonado Oliva como Jairo Flores Pérez respecto a que la víctima por su voluntad se encontraba en ese lugar. Y también respecto a que si fue o no, sobre todo de que la víctima entregó en garantía esos objetos de los que se duele, porque de ser así, y si la víctima sí va a ver favorecida con 100,000 pesos, como dicen que era lo que iba a obtener ella por cambiar este billete de lotería, ¿por qué la víctima tendría que denunciar estos hechos? O sea, no tendría lógica, no es razonable. Razón por la cual considero que la información que nos ha aportado el agente del Ministerio Público nos permite establecer el evento antecitado y que se ubica precisamente en la descripción típica del artículo 9 de esta ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria, la fracción 21º del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con su fracción 1, inciso D, hipótesis de que se comete secuestro exprés desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por el que para ejecutar el delito prive de la libertad a otro, en relación al 10, fracción 1, inciso B, hipótesis quien lleven a cabo en grupo de 2 personas. En este caso, ¿cuál es la finalidad o por qué se priva de la libertad a una persona? Con la finalidad de cometer robo, tal y como acontece, porque inclusive a los sujetos activos les encontraron los sujetos materia del apoderamiento. Y
A consideración de esta juzgadora se surte este supuesto de privación de la libertad bajo el supuesto de secuestro expreso en términos del artículo 9, fracción 1, inciso D, de la citada ley. Porque, de acuerdo a la información vertida, tenemos datos pertinentes, idóneos y suficientes que nos permiten establecer que hubo o existió una restricción de la libertad deambulatoria de una persona, que en este caso es la víctima de iniciales ADVG, para ejecutar, en este caso, un delito, el delito de robo. Ya que inclusive de la información vertida, tanto por la víctima, la testigo de los hechos y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías auxiliares, se establece un apoderamiento respecto a un teléfono celular, arracadas y una identificación. Y con ello, a consideración de esta juzgadora, se estaría colmando este supuesto, esta figura de secuestro express, porque aquí el verbo rector es la privación de la libertad con esa finalidad. De tal suerte que esta finalidad ulterior, que es la de llevar a cabo el delito de robo, pues no hace desaparecer precisamente ese hecho que se denomina como secuestro express, la privación de la libertad. El hecho que se haya consumado o se haya llevado a cabo con posterioridad una conducta apoderativa que pudiese adecuarse a un tipo penal diverso, que inclusive existen criterios donde se señala que son autónomos. Sin embargo, aquí solamente me proponen la privación de la libertad. Esa es la única que me voy a ocupar en este momento. Por eso es que esta juzgadora atiende a este criterio. Este criterio se encuentra sustentado con una tesis 2.018.516 emitida por tribunales colegiados de circuito, que establece secuestro express para la actualización de este delito previsto en el artículo 9, fracción 1, inciso D de la Ley General para prevenir y sancionar el delito en materia de secuestro reglamentaria de la fracción 21º del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Basta que se pruebe la restricción de la libertad ambulatoria de la víctima para ejecutar los delitos de robo o extorsión. Y esta tesis me permite apoyar este criterio, precisamente. Hay privación de la libertad, verbo rector, bajo ese supuesto, finalidad robo, y con eso surte el supuesto del artículo 9, fracción 1, inciso D. Este evento se encuentra amplificado, como bien dijo el agente del Ministerio Público, en términos del artículo 10, fracción 1, inciso B, porque en este caso intervienen dos personas que se encuentran debidamente identificadas, que son Jairo Flores Pérez, Carlos Alejandro Maldonado Oliva, y que también surte el inciso C porque se realiza con violencia de acuerdo a la versión de la víctima. Si no acontece en esas condiciones o circunstancias, como dice la víctima no hubiera salido del área donde se encontraba. La víctima se duele y dice que se encontraba en Plaza Forum y que una vez que ella se niega a acceder o a acompañar a estas personas para cobrar este billete de lotería por 7 millones de pesos, es cuando se ejerce esta violencia moral en su persona, obligándola, ya que se le indicó, nos vas a acompañar sin hacer panchos o te carga la verga. Al instante que el señor Jairo se coloca la mano a la altura de la cintura como pretendiendo sacar un arma, lo que resultó suficiente para vencer la resistencia del sujeto pasivo. Y cabe destacar que hasta este momento nosotros atendemos a un principio de buena fe con el que se conducen las víctimas previsto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, pues la víctima se duele de un hecho que considera es injusto. Aunado a ello, no se ha aportado hasta este momento algún dato, por mínimo que sea, que ponga en manifiesto que la víctima de iniciales ADVG, que la testigo de los hechos, la señorita Cintia Flores Guzmán, o que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías auxiliares Janet Roldán Castellanos y Jesús Adonai Cruz Montiel, tuviesen algún sentimiento de animadversión hacia la persona de los ahora imputados con el único afán de perjudicarlos. Pues hasta este momento se justifica la intervención de los elementos policíacos por el auxilio que solicita la víctima al momento en que se acercan a esta entrada del Metro Buenavista, donde la víctima estaba siendo desapoderada de sus pertenencias, donde inclusive se encontraba aún retenida
por lo que considero que estos datos de prueba resultan pertinentes, idóneos y suficientes para establecer que se surte este supuesto. Y sí, como bien dijo el agente del Ministerio Público, comulga esta juzgadora, la forma de intervención que se atribuye a cada uno de los ahora imputados es en términos del artículo 13, fracción 3 del Código Penal Federal, es decir, tienen calidad de coautores materiales, porque advertimos, de acuerdo a esta mecánica de hechos, que hay un acuerdo previo y reparto en la tarea delictiva para llevar a cabo esta conducta que culminó en la privación de la libertad con la finalidad de llevar a cabo el delito de robo. Que advierto, se surte y se colmen los términos antes indicados. Asimismo, de la información vertida por la representación social, consideramos que son datos de prueba pertinentes y idóneos que nos permiten establecer esa probabilidad de que los ahora imputados participaron en este evento. Y voy a dar contestación a los argumentos de la defensa, que nos indica que no se vincule a sus representados no se les vincule a proceso respecto al evento de secuestro exprés o privación de la libertad, en los términos antes indicados, porque considera que no se surte este supuesto, ya que la víctima voluntariamente acompaña a estas personas, pero como lo dije con antelación, de la información vertida en esta audiencia y de lo vertido por sus representados, hay inconsistencias que no permiten establecer esa postura o esa teoría del caso, ya que no es razonable que una persona que se va a ver favorecida con una entrega de 100,000 pesos por ayudar a cobrar un billete de lotería por 100,000 pesos, tenga que denunciar hechos, en este caso donde dice que fue desapoderado de sus pertenencias, pero además fue obligada a salir de esta plaza Forum por los sujetos activos, si va a cobrar un billete, va a cobrar una cantidad por 100,000 pesos por apoyarles. O sea, no tendría lógica, no es razonable. Pero también hay inconsistencias porque refieren los ahora imputados que el billete de depósito lo tenía la propia víctima, circunstancia que no se logra establecer ni corroborar, porque los elementos policíacos refieren que este billete de lotería se lo encontraron al señor Jairo, no a la víctima, lo que efectivamente no permite corroborar esta teoría del caso o versión que aportan. Tampoco pudiésemos establecer que surte un delito de fraude. ¿Por qué? Porque la víctima narra circunstancias de tiempo, modo, ocasión que nos permite ubicar un diverso hecho, más no el de fraude. Y no podemos partir de la versión de Cintia Flores Guzmán, porque ella narra hechos diversos que no son ni siquiera materia de esta carpeta, que no pudiésemos ni siquiera analizar en este momento. Por lo que considero pertinente en este caso, al contar con datos de prueba pertinentes y idóneos suficientes y que, valorados en términos del artículo 316 en su fracción 3 romano del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos permiten establecer que son datos pertinentes, idóneos y suficientes, primeramente, para emitir una vinculación al proceso y considerar, ¿verdad?, que existen datos y la probabilidad de que las personas participaron en este evento, por lo que esta juzgadora va a resolver en los términos del artículo 19 constitucional, 316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo siguiente. Primero, se decreta a Jairo Flores Pérez y Carlos Alejandro Maldonado Oliva su vinculación a proceso respecto a la comisión del hecho que la ley señala como el delito de secuestro exprés, previsto en el artículo 9, fracción 1, inciso D, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecho cometido en agravio de la víctima de iniciales ADVG y que se verificará con fecha 11 de mayo del 2022. Segundo, de conformidad a lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y atendiendo a que nos encontramos ante un procedimiento de corte oral acusatorio, se instruye a la Unidad de Gestión Judicial número 9 para el efecto de que no se transcrita la determinación relativa a la vinculación a proceso. Tercero, se tienen por notificadas las partes que nos acompañan de esta determinación. Agente del Ministerio Público, ¿alguna otra petición?
Sí, su señoría, oportunidad para realizar la petición de la imposición de medida cautelar. Adelante. Gracias, su señoría. Con fundamento en el numeral 19, párrafo segundo del Pacto Federal, así como 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, y debido a que el delito que nos ocupa se encuentra dentro de ese catálogo, se solicita la prisión preventiva oficiosa. ¿Sería cuánto, señor? Asesora jurídica. Sí, señoría, se comparte con lo manifestado. Defensa. Sin oposición. Vamos en este caso a pronunciarnos respecto a la medida cautelar que habrá de prevalecer en esta carpeta. Nos encontramos bajo el supuesto de prisión preventiva de carácter oficioso en términos de lo que dispone el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la cual habremos de imponer esta medida cautelar durante todo el tiempo que dure el presente procedimiento y no podrá exceder de 2 años en términos del artículo 165, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debiéndose girar los oficios correspondientes al sistema penitenciario, al director reclusorio preventivo Varonil Norte, así como en términos del artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, habrá de comunicarse la imposición de esta medida cautelar al juez penal especializado en ejecución de sanciones penales. Agente del Ministerio Público, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría, se solicita como plazo de cierre de investigación el de 2 meses. Asesora. De acuerdo, señoría. Defensa. Sin oposición. De acuerdo. Vamos a autorizar 2 meses para cierre de investigación complementaria en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuándo fenece, licenciada Paulina? El día 13 de julio del año en curso. Quedan notificados que fenece el día 13 de julio del año 2022. ¿Alguna otra solicitud, agente del Ministerio Público? Únicamente, su señoría, copia simple de audio y video de la presente audiencia. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Asesora? Misma solicitud, señoría. ¿Defensa? Copia autentificada de audio y video. Vamos a autorizar copia de audio y video de esta audiencia en los tantos y condiciones señalados por cada una de las partes en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Señor Jairo Flores Pérez y señor Carlos Alejandro Maldonado Oliva, ¿alguna petición o solicitud que deseen realizar antes de que declare cerrada la audiencia? ¿Perdón? ¿Alguna solicitud o petición que deseen realizar antes de que declare cerrada la audiencia? ¿Ninguna? Muy bien, en consecuencia, siendo las 16:07, se declara cerrada la audiencia. Que tengan buena tarde. Se solicita a los asistentes ponerse de pie para que